Bien, hermanos, vemos a través de la historia a los discípulos, ¿cierto? Los apóstoles, hombres de Dios que trabajaron en la vida ministerial. Pero aquellos hombres de Dios empezaron con algo dentro de ellos, un corazón que realmente estuvieron atentos a la palabra de Dios, a la voz de Dios, a lo que Dios estaba para decirles a cada uno de ellos. Y cuando vemos el corazón de cada persona, realmente ellos empezaron a ver y a volcar su corazón hacia Dios. Y empezaron a que Dios realmente pudiese hablarles y ellos estarían dispuestos a responder: sí, Señor, voy a hacerlo. Cuando esto empezamos a ver, vemos la disposición de aquellos varones, hombres de Dios, hombres dispuestos a hacer la obra del Señor. Pero esta obra del Señor no empieza solamente predicando, llevando la palabra de Dios, sino eso es resultado de... ¿Resultado de qué? Resultado justamente de tener un encuentro con Dios, de tener una comunión con Dios. Porque cuántos a veces, y esto lo he visto en muchas iglesias nuestras, que a veces les empujamos y les impulsamos a que hablen y prediquen el Evangelio. Pero ¿qué van a predicar si no están llenos del Evangelio? ¿Qué van a hablar del Señor, de santidad o temor de Dios, si ellos mismos no tienen santidad del Señor? Si ellos mismos no tienen temor de Dios. Entonces necesitamos esto de realmente empezar a tener comunión primera con Dios, una comunión plena con Dios. Cuando nosotros empezamos a tener una comunión plena e íntima con Dios, entonces el resto simplemente es consecuencia de eso. Y eso es lo que pasó con los siervos de Dios, con los profetas de Dios. Ellos empezaron a tener una relación íntima con Dios, y para esto es, pues, ¿qué cosa? La oración, ¿cierto? La oración, nuestra devoción, pero no solamente en ello, sino aún más, que nosotros podamos ponerlo en práctica. Tenemos un Dios vivo y poderoso. Tenemos un Dios que creó los cielos y la tierra. Tenemos un Dios que dice que mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. Pero sin embargo, muchas veces los cristianos en este tiempo vivimos como si nuestro Dios estaría, pues no sé, algunos se burlan y dicen burlescamente: es que tu Dios ya es anciano seguramente. O algunos dicen: bueno, y si tu Dios dice que te bendice y mira que eres pobre. Y si tu Dios dice que es un Dios sanador, mira que estás enfermo. Interesante, hombres impíos cuestionando nuestra fe, y realmente nosotros dándoles lugar a que esto pueda suceder. ¿Y por qué todo eso? Porque justamente nosotros no hemos buscado y no entramos en una íntima comunión con Dios. Dios le estaba llamando al profeta Ezequiel y le estaba diciendo: mira ahí, hey, hijo de hombre, hey, hombre, hey, profeta, mira, yo te he puesto a ti. ¿De qué? Le dice: por atalaya. Te he puesto por veedor. Te he puesto a ti por alerta, o como sirena, diríamos así en otras palabras. ¿Para qué? Para que cuando tú veas el mal, cuando tú veas el peligro, puedas advertir al resto y decirle por dónde tienen que ir, por dónde está viniendo el enemigo y por dónde pueden tener el lugar por que puedan estar a salvo. Pero cuando empezamos a analizar qué características debe tener el atalaya, las características que debe tener el atalaya, si realmente podemos ver, en primer lugar, este atalaya debe estar con los ojos bien abiertos, atentos, ¿no es cierto? El atalaya tiene que estar atento. ¿Qué pasa si vemos a un atalaya y le ponemos ahí en el torreón, ¿no es cierto?, en el puesto de vigilancia ahí elevado, y le ponemos ahí a una persona que, no sé, está corto de vista, que está ciego? Pero él tiene interés de poder avisar al resto del peligro que viene. ¿Podrá ver el peligro? ¿Podrá avisar? Imposible. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos ser atalayas, pero no tenemos los ojos abiertos? Estamos con catarata espiritual. Estamos con la ceguera espiritual dentro de nosotros mismos. Queremos alertar, sí, a la población. Queremos alertar a la iglesia. Viene el peligro. Pero de repente nos sorprende a nosotros mismos como atalaya el peligro. Y recién queremos decir, pero ya es tarde. Necesitamos, en primer lugar, tener ojos abiertos, bien abiertos. Y la Biblia nos dice que
nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos. Como dice el salmista, unge mis ojos con colirio, Señor, para que vea. Unge mis ojos, y eso debe ser nuestro motivo de oración, principalmente, porque si nosotros no nos interesamos en nosotros mismos, en nuestra vida personal, difícil vamos a poder alertar a otros del peligro o del tormento que puedan recibir. Porque muchas veces nosotros estamos a veces en el hoyo todavía. Ojo, el Señor dice que vino y Él nos sacó del hoyo cenagoso, dice, ¿cierto? ¿Para qué? Y para poner nuestros pies sobre peña, sobre un lugar firme, sobre la roca que es Cristo. Y nosotros debemos estar firmes, parados en la roca que es Cristo. Y cuando el creyente está parado en la roca que es Cristo, entonces está firme. Va a orar y ora con seguridad. Va a clamar a su Dios y Dios responde. Claro que es cierto, hay momentos en que nuestra oración no va a ser respondida. Sabemos eso. Pero sabemos que tenemos comunión con Él. Sabemos que nuestra comunión es íntima con Dios, y esa comunión íntima vamos a tener respuestas y vamos a saber en qué momento Dios va a obrar, o en qué momento Dios pues va a decir: un momento, tienes que esperarte. Todavía hay algo que necesita arreglar en tu vida, o si no, hay algo que necesita entender esa persona por el cual estamos orando. Hermanos, necesitamos primeramente nosotros ver nuestros corazones. La Biblia en Corintios nos dice: examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo estamos andando en la fe? ¿Cómo estamos caminando en el camino del Señor? En este tiempo, las iglesias que tenemos, ya no estamos como aquella iglesia bíblica que está yendo a querer destruir las puertas del Hades. No, ahora es al revés. Nosotros estamos tratando de cerrar, y esa es la figura que tenemos en las iglesias, tratando de cerrar las puertas para que Satanás no entre a la iglesia. Pero todo esto, ¿por qué? Si tenemos un Dios todopoderoso, que dice la Biblia que si Dios con nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Pero ¿por qué nosotros estamos ahí como retrocediendo? Vienen las pruebas, vienen las dificultades, nuestro primer pensamiento al mundo. Tenemos enfermedades, el hospital, el médico. Y ahora, ojo, no estamos diciendo que vamos a rechazar eso, ¿no? Pero nuestra fe, nuestra confianza, ¿dónde tiene que estar? Aquellos tiempos los apóstoles, los discípulos, no habían centros médicos. Pero ¿dónde era su confianza? En su Dios. Y Elías oró y la lluvia cayó. Daniel oró a Dios y tapó la boca de los leones. Hermanos, necesitamos aquellos cristianos en este tiempo. ¿Dónde están aquellos? Aquellos cristianos que realmente puedan desafiar así abiertamente a Satanás, como lo hizo Elías frente a aquellos adoradores de Baal. Ya no. Ahora nos hacemos a los, si poder decir, cobardes o prudentes. No sé exactamente. Pero ya no hay esos cristianos que podemos desafiar a Satanás. Muchas veces nos estamos escondiendo, pero Dios nos ha llamado a nosotros a ser combatientes, a ser en primer lugar atalayas, y en segundo lugar a estar dispuestos a combatir contra el enemigo. Porque un atalaya es también un combatiente. Un atalaya es también un soldado que está dispuesto a luchar por su pueblo, que está dispuesto a dar su vida. Y eso es lo que hay cuando vemos en el Señor Jesús. La Biblia nos dice en Filipenses 2:5, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál era ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Justamente cuando vemos en Mateo, en los evangelios, dice que el Señor se entristeció en un momento al ver, dice, a Jerusalén. ¿Y cómo los vio? Como ovejas sin pastor. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido esa visión? Vemos solamente en nuestro entorno muchas veces. Pero si la Biblia nos dice, debemos alzar nuestros ojos y mirar los campos. Hay cuántos lugares. La zona donde estoy,
Es una zona donde está infestado totalmente por el enemigo. ¿Por qué les digo esto? Porque en las costumbres de esa población la hechicería predomina, la brujería, en fin, todo lo que haya con esto. Y la gente tiene temor. Pastor, no le digas nada a aquella persona. ¿Por qué? Porque nos puede hacer daño. No vayas por ese lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar, ahí hay un brujo. ¡Wow! Y la gente bajo esa superstición. Es una población relativamente pequeña. Casi todos se conocen casi. Entre familias mayormente. Y podemos ver que todo esto está. Pero cuando nosotros vamos confiados con nuestro Dios, sabemos que el Señor hace grandes maravillas. Y entonces, en eso, ¿y qué necesitamos para esto? Necesitamos nosotros primero volver a tener una comunión íntima con Dios. Hermanos, doblar rodillas. Cuando vemos en la historia, vemos hablando de Juan, el apóstol Juan. La historia nos dice que él le apoderaron, dice, rodilla de camello, ¿cierto? ¿Alguno se acuerda? Rodilla de camello le dijeron. ¿Y por qué? Porque justamente dice que él, horas de oración, ahí. Un anciano, aproximadamente que pasaba los 80, 90 años. Pero ahí, dobladas las rodillas. Hermanos, si nosotros nos convertimos en creyentes de oración, haríamos grandes cosas. Si aquí solamente uno o dos se pusieran de acuerdo, dice, para orar y pedir sobre cualquiera cosa, dice, yo haré, dice la palabra de Dios, amén. Dios dice, yo voy a hacer. Si alguno se pone de acuerdo para hacer y orar y clamar, hermano, hay tanta labor por qué hacer. Y nosotros de rodillas podemos ganar la batalla. Y cuanto más, si habiendo orado, aún podemos ir a aquellos lugares. Y bueno, yo me gozo en esto, hermanos, que el Señor ha puesto sus ojos en mí, pero necesito apoyo espiritual, ayuda, que cada uno de ustedes pueda orar, no solamente por mí, sino por cuántos misioneros están en el campo de batalla. Porque, hermanos, el dinero no es excusa, la economía no es excusa. Eso lo tuve al comienzo. Decía, ¿cómo voy a dejar a mi madre? Mi madre es una persona viuda. Tenía a mi primo, y ella no estaba enferma, y mi madre, mi primo huérfano. Y yo siempre sostenía mi hogar desde muy pequeño. Pero decía con ese temor y esas dudas, ¿cómo voy a dejar? Y en ese plan, pero de repente había algo que quemaba dentro de mi ser. Y eso de poder ir por la obra del Señor. Y llegó un momento en que tenía que tomar decisiones, porque ya no podía soportar ese deseo de poder hacer la obra del Señor. Y entonces tomé la decisión. No importa, Señor, tú harás y verás cómo haces. Y entonces quise en cierta manera probarme a mí mismo y también ver la gloria de Dios. Y tomé la decisión y Dios empezó a abrir puertas. Y Dios, hermanos, yo fui con mi pasaje y volví con mayor cantidad de dinero. Y interesante porque Dios empieza a desafiarnos aún. Las iglesias prácticamente no hay apoyo así. Lo único que comas me da una propina. Pero hermano, entonces ¿cómo vives? Pero el Señor va proveyendo. Va proveyendo. Hermanos, el dinero no es problema. A veces esperando, ¿cuál misión? ¿Cuál me apoya para yo ir ahí? Quiero ir. Pero cuando nosotros estamos como el impío, como el mundo, quiero ver para creer. Quiero recibir para recién ir y hacer la obra. Pero cuando nosotros vamos por fe, entonces Dios mismo empieza a mover montañas. Me acuerdo cuando llegué a aquella obra, a aquel lugar, en Chanao, los hermanos me decían, hermano, pastor, no vamos a poderle dar un sustento. Por lo mucho, quizá unos 200, 300 soles. Bueno, hermana, yo vine para servir a mi Señor. ¿Y cuánto tiene en el fondo total, en la caja? Tenía un promedio de 1,000 soles a 1,200. Y bueno, habían gastos que pagar y al final sobraba solo para mí esos 200 soles. Bien, bueno, no hay problema, hermano. Vamos a seguir adelante. El Señor abrirá puertas. Ya veremos cómo Dios soluciona. A los 2 meses un aproximado de 5,000 soles de ingreso a la iglesia.
Y ellos empezaron a subir un poco la ofrenda. Y así, ahorita he dejado con 7,000 soles ahí en el fondo, en la iglesia. Bueno, es disposición también de la iglesia de ellos para que puedan sustentar la obra misionera. Y así, hermanos, cuando empezamos a decidir y hacer ir y empezar confiando en nuestro Dios, Dios empieza a mover los corazones de los que menos uno se imagina. Pero, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar para esto? Simplemente ponernos en comunión con Dios. Empezar a orar, empezar a dejar las cosas personales nuestras a un lado y empezar a buscar a Dios y empezar a tener una comunión íntima con Dios. ¿Y qué significa esto de comunión íntima con Dios? De que nosotros podamos poner toda nuestra carga en Dios, contarle paso a paso y tomar decisiones, de que viendo las cosas que no son buenas, entonces dejarlas a un lado para empezar a adoptar, ¿qué cosa? Lo que Dios nos enseña, ¿a través de qué? A través de su palabra. En la Biblia nos enseña santidad. Ojo, el primer mensaje que el Señor Jesús vino a predicar, ¿cuál fue? Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio, ese es el mensaje, hermanos. Arrepentíos. ¿Cuántos de nuestros corazones aún no está arrepentido delante del Señor? ¿Cuántos de nosotros a veces no vivimos como creyentes? No vivimos como hijos de Dios, con resentimientos, con celos, con discordias, con pleitos, mirando al otro que va prosperando ministerialmente, en fin, viendo con recelo, tratando de que el otro pueda tener algunas cosas de poder lanzarle para que pueda bajar su nivel espiritual o su forma de trabajo que va realizando. A veces alguno va prosperando en algo y nosotros nos sentimos como celosos de eso. Pero en la carne, sería bueno que celosos en el Señor, en el Espíritu. Porque ahí eso edifica, eso construye. Y eso es lo que manifestó el Señor Jesús allá cuando volcó las mesas, volcó las sillas ahí de los cambistas. Mostró un celo espiritual. Y ese celo espiritual, ¿qué produjo? Avivamiento. Ese celo espiritual produjo prosperidad espiritual. Hubo edificación, hubo crecimiento, reflexión, se reconciliaron. Quizá cuántos de aquellos cambistas realmente empezaron a entender, hoy verdad, ¿cómo es que pudimos hacer eso, de hacer de la casa de Dios una cueva de ladrones? Hermanos, el Señor nos ha llamado a ser atalayas, a ser vedores, a ser observadores, pero también a estar dispuestos a dar nuestra vida por ello, a estar dispuestos a ser soldados. ¿Y cómo vamos y terminando con esto? Dice el verso 6, dice: si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre. ¿De quién? De mano del atalaya. Y si en esa palabra atalaya usted le puedes poner tu nombre, ¿no? Interesante, Dios va a demandar de nosotros. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Y entonces está en que primero tenemos que prepararnos, porque en Romanos, ¿qué dice? ¿Cómo irán si no fueren enviados? Y ahora, ¿cómo van a ser enviados si es que no están preparados? Ahora, la preparación no solamente es ir a un seminario, es necesario, sí, pero más que eso es importante el poder estar preparados espiritualmente, en nuestra condición espiritual. Porque allá en el campo, en el trabajo, en la obra misionera o en el campo misionero, realmente a veces la teología, el estudio tan grande que uno tenga, a veces en parte nos ayuda. Pero ¿cuál nos ayuda más? Es nuestra vida de relación con Dios, nuestra vida espiritual, nuestra fe, nuestra confianza. Porque Satanás se levanta y te amenazan y dicen: ahora vas a ver, de unos días tú vas a estar en esto, enfermo y no sé cuánto. Pero sin embargo nosotros ponemos nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Hermanos, ¿dónde están aquellos cristianos? ¿Dónde están aquellos creyentes que están dispuestos a desafiar, a dar su vida a Dios por su prójimo, por su hermano? Realmente a ir y destruir las puertas del Hades. Y cuando hacemos eso, entonces ganaremos almas.
estaremos orando y clamando de rodillas por las obras misioneras y veremos la respuesta de Dios. Como antes se manifestaba en todos los tratados, y siempre he tenido este folletito, ¿no? Esta guía de oración, y realmente orábamos siempre, y hay cuánto por qué orar, y necesitamos que se abran y que se rompan esas barreras de aquellos lugares. Pero para eso, en primer lugar, necesitamos comunión con Dios. En segundo lugar, entonces oraremos y Dios obrará, hermanos. Amén. Vamos a orar un momento.